Joaquín, ¿cómo era tu experiencia en el colegio, en la escuela? Yo fui a un colegio, que es el nuevo Colegio Bursaco, que de los colegios de la zona era como el que tiene una inclinación más progre. Más progre. Estaban los colegios estatales, que en aquel momento gozaban de bastante buena salud. Sí, sí. Los colegios de doble escolaridad, con una línea más inglesa, y estaba este colegio privado, pero con una línea más progre. Y dentro de lo estimulante que era estar en ese colegio, para mí lo mejor fue que en quinto grado teníamos talleres por la tarde, y yo me anoté en los 4 talleres, era muy hiperkinético, y uno de esos talleres era de teatro. Entonces ya a los 11 años empecé a soñar empecé a jugar, a divertirme, sobre todo a mí ese taller me ha servido mucho para vincularme mejor. En un ámbito donde realmente lo disfrutaba, me sentía muy creativo, sentía que muchas de las macanas que yo hacía, tal vez las hacía por aburrimiento. Yo tengo recuerdo de una infancia como de querer hacer cosas, como creativa, me gustaba permanentemente inventar historias, armar cosas. Y bueno, a veces si era necesario, muchas veces eso terminaba en alguna pequeña tragedia, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, nosotros en mi casa teníamos un olivo en el parque, y a mí había una parte del olivo que me gustaba particularmente. Yo en general a la tarde me subía ahí con libros y tenía como la vista de toda la cuadra, ¿no? Y estaba ahí arriba, era justo un lugar donde una cuña, donde me podía sentar seguro, tenía mi espacio para poner los libros, y subía con una chocolatada también, después tenía donde colocarla con chocolatada. Y bueno, y un día se me ocurrió que desde ese lugar podía armar con una tanza una especie de cableado para que los muñequitos de He-Man, que eran unos dibujitos, y bueno, estaban los muñecos, pudiesen viajar por un lado al otro. Entonces saltaba al jardín del vecino sin que se dé cuenta, ataba la tanza ahí. O sea, la idea mía era como que pudiera atravesar otros sectores, no solamente que estar en mi casa. Y salió bien y me divertía. Y otro día me pareció que era divertido prenderlo fuego. Era parte como de una historia que yo ya estaba creando, donde era necesario que uno se estaba prendiendo fuego para poder seguir con la acción de lo que estaba pasando. Y ese muñequito cayó en la palmera, y las palmeras prenden muy rápidamente, así que bueno, tuvimos un problema no solamente con la palmera pobre, sino también con el vecino que era dueño de esa palmera. Así que... Pero eso era algo de la inconsciencia, de entrar en una zona de ficción, que es lo que a mí me atrae tanto de la ficción, que cuando uno entra de lleno en la ficción... ¿Y había algo de lo real que te llevaba a escaparte hacia ese mundo inventado, digamos? Sí, tal vez lo real, o sea, hay una parte de mi familia que era bastante histriónica y qué sé yo, mi abuelo mismo, mi abuelo paterno era de origen portugués y cantaba fados y le gustaba figurar, ¿no? En esos asados de los domingos. Entonces había algo, esa mezcla entre lo lírico. Había una tía abuela que era cantante lírica y cantaba, y mi abuelo también se sumaba a cantar. En esas reuniones donde se juntaban... Claro, era una mezcla de asados donde a veces pasaban estas situaciones, y la mayoría de las veces terminaban en grandes discusiones políticas, ¿no? Entonces ahí yo me iba. Y a tu abuelo lo celebraban cuando cantaba y demás. O sea, ocupaba un lugar, sí, creo que ese abuelo ocupó un lugar como de patriarca en la familia, y muchas veces yo no toleraba mucho eso, no sé por qué, o sea, no lo tengo bien claro. No tolerabas. No toleraba un poco la vida tan familiar. A veces era muy numeroso. A veces se sumaban todos mis tíos abuelos, y
y terminaba escondido en algún lugar. Siempre... Estancia era un mundo de mucha gente, pero vos no sentías que era un mundo cerrado. Para mí sí. Claro. Sí, de hecho hoy, ya pensándome como padre, claramente, cuando estoy en un grupo de gente que veo que se viste igual, piensa igual, me voy. Es muy difícil, porque no siento pertenencia por ningún grupo así cerrado. Y en esa época me gustaba mucho, cuando era chico, tengo la sensación de que me gustaba mucho la soledad. Era algo con lo que podía convivir bien. Siempre y te inventabas el mundo de afuera, claro, te inventabas. Los inventaba, en los cumpleaños muchas veces encontraba que me escondía. Nadie me estaba buscando, pero yo me escondía y hasta contenía la respiración. Eso también me acuerdo. ¿Era un mundo exigente a la vez? Muy. ¿Era un mundo de exigencia, ese mundo familiar y más? ¿Esperaba de vos? Y sí, yo creo que... ¿Cuál era la exigencia? O sea, ¿cómo era...? Porque si te escondías era como refugiándote de algo, ¿no? Es que aguantaba la respiración, decías, claro, como no estar, para como que no ni existir. siquiera se escuchara la respiración. No existir, claro. Te estabas escapando de algo, ¿no? Ah. Sí, en principio yo creo que me ha tocado una familia mixta, o sea, por el lado de mi madre, todos profesionales. En general son doctores. Y por el lado de mi padre, comerciantes, martilleros. Mi abuelo era periodista y al mismo tiempo martillero. Mi papá es artista plástico, pero siempre vivió de los negocios inmobiliarios. Entonces, ¿Artista plástico dijiste? Sí. Creo que esa combinación como de lo profesional, pero siempre había un poco la exigencia del éxito, ¿no? No era una familia tranquila. Cada uno en su momento quería figurar y aparecer, y eso a mí me retraía. ¿Había un choque ahí? Y sí, porque, por ejemplo, mi abuelo era radical, de la línea de Balbín. Y entraban en discusiones, yo no tenía idea de qué, pero se les iba la vida en eso. Discutían muy fuerte. Muy fuerte. ¿Pero había una discusión de familia materna contra familia paterna? Muchas veces. Muchas veces, pero las contiendas más severas eran dentro de la misma familia. Ellas eran tengo como recuerdo de que alguien se levantara en el medio de un asado y se iba. Discutían mucho, sí. Era una mezcla. ¿Entre tu madre y tu padre cómo se llevaban? Sí, podés contarme eso. No, ellos siempre... lo que a nosotros nos mostraron siempre fue muy lindo. Cordial. De hecho, yo nunca los he visto discutir. ¿Nunca los viste discutir? No, es algo que ellos se han propuesto y discusiones cotidianas sí, pero nunca he visto una situación que me haya traumado. Mi mamá a los 30 años empezó a estudiar la carrera de psicopedagogía, ya con 3 hijos, y era directora de un jardín de infantes en una zona muy marginal. Los dos muy trabajadores, una clase media, gente que trabajaba mucho. Mi padre martillero. Martillero y artista plástico. Claro, pintaba. Y los fines de semana, futbolero, mi papá, de jugar al fútbol. Íbamos a la cancha también, somos hinchas de Racing.